Mañana comienza la restricción vehicular en la región metropolitana para los vehículos cuya patente terminen en 0 y 1 y que tengan sello verde. Conversamos al respecto con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, que está en contacto de CNN Prime. Ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Gracias por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros. Ministros, cuéntenos cómo va a ser el cronograma y tengo entendido que la restricción vehicular al menos está establecido que dure hasta septiembre. Bueno, la fecha empieza desde mañana hasta el 31 de agosto. Son 4 meses de restricción vehicular que tiene el sentido de que la verdad el sistema de transporte genera alrededor de un 40% de las emisiones. Y esas emisiones están muy concentradas en los vehículos de mayor antigüedad. Y es ahí donde está puesta la restricción vehicular. Yo sé que para los usuarios de vehículos más nuevos no los afecta, pero los vehículos más antiguos que tienen esta condición de generar muchas emisiones, efectivamente la restricción vehicular aparece como una buena forma de reducir la contaminación en la ciudad. Esto va a ser todos los días, lunes 0 y 1, martes 2 y 3 y así sucesivamente hasta el viernes. Y los autos con sello verde, o sea, aquí no se salvan simplemente por tener sello verde, pero siempre que sean con antigüedad a 2011. Así es, de 7:30 a 9 de la noche es la restricción vehicular y es importante decir que si es que las condiciones atmosféricas empiezan a empeorar, efectivamente entonces se decretan otros elementos, alertas, preemergencias, emergencias, y en esos casos son más los vehículos que están afectados, o incluyendo también la posibilidad de que tengamos restricciones los fines de semana. Entonces, efectivamente eso sería un poquito más amplio en caso de que tuviéramos unas condiciones ambientales que empeoraran. Ministro, estos son vehículos, ya dijimos las patentes, la antigüedad y con sello verde. ¿Qué es lo que pasa con los autos que no tienen sello verde y que son más antiguos? Bueno, tienen distintas condiciones. Invito en ese sentido a cada uno de los dueños de su automóvil a visitar la página web del Ministerio, mtt.gov.cl, y que efectivamente en caso de que, por ejemplo, se decretara una alerta, una preemergencia o una emergencia, entonces los sin sello verde o con sello verde empiezan a tener condiciones distintas respecto de la restricción. Hay que estar atentos en ese sentido, a tratar de que todos colaboremos a que la contaminación en nuestra ciudad sea lo menos posible, especialmente la que viene de los sistemas de transporte. Yo creo que es importante igual hacer un llamado a la gente que tiene automóvil que no tiene esta condición, entre paréntesis son los vehículos anteriores al 2011 y las motos anteriores al 2010. Los vehículos posteriores no están sometidos en condiciones normales de restricción vehicular, pero yo creo que no está de más que todos tomemos conciencia de que en este periodo y siempre hacer un esfuerzo por dejar el automóvil en la casa si es que se puede, y preferir los modos de transporte colectivo o no motorizado. Esto es para la región metropolitana. ¿Hay alguna posibilidad de que en otras ciudades se aplique también restricción vehicular, ministro? Porque uno va a otras ciudades y incluso algunas costeras y hay contaminación atmosférica mucho mayor a lo que era en años anteriores. Bueno, la restricción vehicular como política solamente se puede implementar por condiciones ambientales. O sea, es decir, la congestión vehicular no es razón, no tenemos facultades legales para poder decretar restricción vehicular por ese motivo, pero sí lo podemos hacer por razones ambientales. Por el momento no hay ninguna otra ciudad, aparte de Santiago, en que se ha generado un volumen de automóviles tan grande y una cuenca que evacúa los gases y la contaminación en forma tan mala como la nuestra, y por eso es que estamos focalizados acá. Respecto de implementar restricción vehicular por condiciones de congestión, algunos de los parlamentarios lo han solicitado y es algo que estamos analizando, pero uno siempre tiene que tener en cuenta de que cuando uno pone restricción vehicular por esas razones, pone un incentivo a la gente que tiene mayor ingreso para comprar un segundo automóvil para usarlo durante esos días, típicamente un segundo automóvil que es más antiguo, que no es de muy buena calidad necesariamente, y lo que termina ocurriendo es que los hijos, los cónyuges, otras personas terminan utilizando ese automóvil y finalmente generamos una congestión que es mayor que la que teníamos, y eso por lo tanto hay que tener mucho cuidado en la forma como implementamos esta medida, de modo de no generar
esas consecuencias de largo plazo que justamente son las que queremos evitar. Sí, es un buen punto ese que usted menciona. Y quiero preguntarle, ¿qué le parece el nivel de congestión que actualmente hay en la región metropolitana? Yo vivo acá, me encantaría hablar de otras ciudades, pero no tengo la experiencia como usuario. Sí la tengo acá en Santiago y es realmente impresionante cómo ha subido el nivel de congestión. Bueno, efectivamente, nosotros como gobierno también tenemos un foco muy grande puesto también en regiones. Hemos estado dentro de estas primeras semanas en Valparaíso, en Rancagua, Machalí, en Concepción. La semana pasada estuvimos, esta semana estuvimos en Puerto Montt, estuvimos en Valdivia, y lo que lo que uno ve es que en todas estas ciudades lo que hay es una tremenda congestión. Es decir, estamos saliendo de la pandemia con muchos más automóviles de los que entramos y eso por supuesto que es preocupante porque la congestión se termina no solamente generando una situación en que la mayoría de los automovilistas termina con un tiempo de viaje más grande, sino que además esa congestión impacta justamente a los modos de transporte que queremos fomentar y que son la solución al problema, que son los transportes colectivos. Y ahí es donde es interesante, por ejemplo, que estuve en Concepción el día viernes, el tener corredores exclusivos, corredores en los cuales no sean de un tamaño tal vez tan ancho, como a veces lo hemos hecho en Santiago, pero que permiten darle a los usuarios del transporte colectivo un nivel de servicio mejor. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado de no seguir incentivando el uso del automóvil, sino más bien generando todos los incentivos para que quienes puedan hacerlo puedan optar por modo de transporte alternativo. Sí, eso es muy importante lo que usted señala, porque amplía mucho más la pregunta que yo le hice. Usted lo vio en distintas ciudades, esta enorme congestión, porque si sumamos las ventas de 2019, 2020 y 2021, en Chile entraron más de 1.100.000 autos nuevos. Ese es un dato real. Claro. Sí, lo escucho. Solo el año pasado 400.000, ¿sí? Así es. Exactamente, entonces seguir a ese nivel, como también están diseñadas las ciudades actualmente, solamente van a seguir complicando el sistema. Así es, yo creo que lo que hoy se ha vuelto elocuente, incluso para los automovilistas, es que fomentar el uso del automóvil obviamente no resuelve el problema. Esto no se resuelve por medio de agregar una o dos pistas a las vías, porque eso lo único que logra es que más personas quieran sumarse al uso del automóvil y eso nos va a llevar en una espiral de deterioro de la calidad del servicio y de la sustentabilidad de la ciudad. Las decisiones que tenemos que tomar no son nada fáciles, pero parte importante es ver cómo podemos ir distribuyendo el espacio vial en las distintas ciudades, de modo que el transporte colectivo, las bicicletas, las aceras, las veredas para caminar sean también de mejor estándar y que un observador de la ciudad pueda decir, esta es una ciudad en realidad en que uno favorece los otros modos de transporte. Y ahí necesitamos no solamente trabajar desde el ministerio, sino que muy fuerte también con los gobiernos locales, con los municipios y la sociedad civil. Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Prime este domingo. Que esté muy bien y le deseo una buena semana. A ver. Me da un segundo. Quisiera recordarle a los auditores, a los televidentes, de que hoy se vence el plazo a las 12 de la noche para renovar o para revisar la dirección que tenemos en el CERVEL. Si ponemos la dirección correcta en el CERVEL, eso va a permitir que el servicio electoral pueda asignarnos a un local de votación para el 4 de septiembre, para el plebiscito, lo más cerca posible de nuestra casa. Y eso es tremendo porque nos permite que ese día sea mucho más atractivo, que no tengamos que tomar el transporte colectivo para ir a votar ni el automóvil, sino que más bien tener un día lo mejor posible. Hemos estimado que un 70% de las personas podrían ir caminando si es que nos dan su dirección, porque les vamos a asignar entonces un local de votación que le va a ser mucho más conveniente. Ministro, ¿y ya están pensando...? Solo la clave única hoy día. Sí, y quería preguntarle si están pensando ya en planes para reforzar el transporte público para ese día. Recordemos que en la última elección presidencial hubo incluso acusaciones medias al voleo de que había algo extraño de por qué había pocas micro y poco transporte público. Sí, lo primero que estamos haciendo ahora es decir, ojalá que todos tengan que ir lo más cerca posible de sus domicilios para votar. Eso es lo primero, totalmente ¿verdad? De acuerdo con usted. Sí. Eso resuelve el 70% del problema. Y para el 30% del problema restante, que es los que tenemos que salir a votar tomando un transporte colectivo o un automóvil, efectivamente esos días, para ese día vamos a tener un transporte público que va a estar reforzado en términos de buses y metro y que vamos a tratar de repensar un poco también cuáles son los servicios que hay que reforzar, de modo que sean más convenientes para ir a votar. ¿Y transporte gratuito? Eso no está conversado aún. ¿Pero cuál sería su recomendación al ministro de Hacienda?
Yo creo que es un tema de recursos, yo creo que es importante hacer todos los esfuerzos para que la gente vaya a votar ese día, un día muy importante, y habrá que ver con el Ministerio de Hacienda si eso es una posibilidad o no. Ministro de Transportes, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Prime Domingo. Muchas gracias, Nicolás, un gusto conversar. Igualmente.